Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de IRSA, en esta ocasión por la oferta de canje que lanzamos de la ON clase 14 y RCFO por un valor en circulación de 141 millones de dólares y vencimiento en junio 2028 por las nuevas obligaciones negociables clase 24 a ser emitidas por la compañía con vencimiento en 2035. Vamos a hacer un breve repaso de los últimos acontecimientos de IRSA, su posición financiera actual y luego vamos a pasar a describir la oferta de canje, el rational y los detalles de la transacción para luego abrir a una sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Le vamos a pedir que vayan escribiendo sobre el final las preguntas en el chat y las iremos tomando en el orden en el que las recibimos. Estamos presentes Matías Gavironsky, CFO, Leonardo Magliocco, gerente de finanzas, y quien les habla, Santiago Donato, a cargo de la relación con los inversores de la empresa. Antes de comenzar, les queremos aclarar que el área de relación con inversores y mercado de capitales de IRSA estamos a completa disposición para responder todas sus consultas o dudas durante todo este proceso. Están los contactos de Investor Relations en la página web y también sobre el final de esta presentación y en todas las presentaciones de la empresa. Así que para comenzar vamos a hacer un breve repaso de los últimos acontecimientos de la empresa, de lo que aconteció hasta diciembre y en los meses recientes. Para aquellos que quizás no están tan al tanto de qué es IRSA, es la principal compañía de real estate en Argentina, líderes en centros comerciales con un posicionamiento de mercado muy fuerte, tenemos 16 centros comerciales en el país. Recientemente adquirimos el Shopping Terrazas de Mayo, con lo cual incrementamos aproximadamente 30.000 metros cuadrados de área bruta locativa en 16 centros comerciales en el país, 5 edificios de oficinas y 3 hoteles. Eso es lo que consolida nuestro segmento de renta, un potencial muy grande en nuestro segmento de desarrollo a través de terrenos y proyectos residenciales, muchos de ellos ya en curso, a través de permutas con terceros desarrolladores o a través de desarrollos propios también. Y tenemos un 30%, un 29,2% de participación en banco hipotecario, que creemos que en un contexto donde el crédito hipotecario está resurgiendo en el país, en un contexto de menor inflación, el banco hipotecario se va a poder posicionar muy bien en lo que es su negocio core, que es el de proveer hipotecas en el país y que tiene muchísimo track record y experiencia en ese mercado. IRSA es una compañía que cumplió el año pasado 30 años listado en la bolsa de Nueva York, 75 años en la bolsa de Buenos Aires, con lo cual muchísima experiencia y un gran track record crediticio en el mercado y de governance. Son 30 años de operaciones de real estate en Argentina, comenzamos en 1991 y hoy consolidamos un portfolio de renta de casi 500.000 de metros cuadrados con un potencial casi para triplicar ese portfolio. Un poquito un repaso de los últimos de lo último que aconteció con el consumo. Todos sabemos que veníamos de niveles récords de consumos en el año 2023, un año electoral, donde había mucha inflación y un sobreconsumo. Bueno, tuvimos una baja ahí en 2024 y recientemente, pero no muy significativa, cayó un 6,5% en términos reales. Esto está medido por metro cuadrado, con lo cual cuando uno mira los históricos, estamos en niveles buenos de consumo, y cuando uno mira la reciente performance del consumo, estamos viendo que se empiezan a recuperar las ventas de nuestros locatarios en centros comerciales. Tuvimos el piso de caída en el segundo trimestre de la actual administración, en junio 24, donde las ventas cayeron 19,4% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Y eso se empezó a recuperar, ya en septiembre veíamos menos 12, en diciembre veíamos menos 10, esto es menos 10 porque está considerando por metro cuadrado. Cuando uno ve las ventas totales, hablamos de menos 8,5, pero estamos viendo incluso en diciembre, enero y febrero números que superan la inflación, con lo cual se ve la reactivación económica. Los shoppings son un claro reflejo de ello, en línea con la recuperación también de los salarios reales en un escenario de inflación a la baja. La ocupación está en niveles récords históricos de 90, casi 98%, con lo cual el negocio está muy saludable, muy sano y con buenas perspectivas para el 2025 y 2026. Las oficinas, recordamos que los shoppings son el 70% o más del EBITDA de la compañía. Es un segmento muy relevante y es un segmento que es pesos link a la inflación.
donde nosotros cobramos un porcentaje de la venta con un mínimo asegurado, que ese mínimo ajusta a la inflación. Con lo cual es un negocio que es pesos link a la inflación. Las oficinas y los hoteles, que representan aproximadamente un 30% del EBITDA, son segmentos dollar link, linkeados a la evolución del tipo de cambio oficial. Las oficinas también es un segmento que se comenzó a recuperar en el último año, diría. Hay más presencialidad, hay como un retorno a la presencialidad. Nuestro portfolio de oficinas A más y A alcanzó plena ocupación, 100%, con rentas hoy estables en niveles de $25 por metro cuadrado por mes. Los hoteles es el segmento que hoy se presenta como un mayor desafío, dada la apreciación del tipo de cambio del peso contra el dólar en el último año. Los últimos dos fueron récords históricos de ocupación hotelera y de tarifa, dada la situación cambiaria. Este año es un poquito más de desafío, dado esa apreciación que les mencionaba, pero seguimos con buenos niveles, comparado con el histórico, de tarifa y ocupación y de EBITDA que viene de este sector, que es un sector que nos permite diversificar un poco la cartera de renta. Después, la gran novedad de la compañía, y este año estamos trabajando muy fuertemente en este proyecto, es el proyecto Ramblas del Plata, que estamos muy contentos con el avance que viene teniendo la comercialización, sobre todo de la primera etapa. El proyecto es el proyecto más ambicioso de la compañía, un terreno que la compañía tiene desde 1997, 25 años, recién obtuvimos la aprobación para poder desarrollarlo en diciembre del 2021. Son casi 900.000 metros cuadrados construibles, 700.000 vendibles, con lo cual estamos hablando de casi el doble del portfolio que IRSA pudo construir en 30 años de operaciones. Potencial es muy grande. Este proyecto está ubicado ahí es como una continuación natural de Puerto Madero, como pueden ver en el mapa. Es un tercio de Puerto Madero en tamaño. Y ya comenzamos la comercialización de la primera etapa, van a ser 3 etapas, un proyecto que seguramente va a demandar 10 años como mínimo de desarrollo y construcción. La primera etapa que tenemos ahí es solo el 18% de los metros cuadrados vendibles, ya la tenemos completamente comprometida con desarrolladores locales. Vendimos 3 lotes directamente, fueron ventas in cash, y después los otros 10 o 11 lotes de la primera etapa fueron permutados. Recién firmamos 5 permutas y estamos en esta semana firmando las otras, pero ya tenemos toda esa primera etapa firmada con muy buenos niveles. Estamos hablando de $120 millones que recibimos entre los dos conceptos, entre ventas y permutas. Lo cual nos da un impulso a seguir comercializando, a seguir pensando en este proyecto, que va a tener un valor hoy, creo, inimaginable por todos nosotros, porque el proyecto va a ir madurando y se va a ir consolidando etapa por etapa con mejores precios y mejores valuaciones. Así que la compañía va a ir comunicando el avance de la comercialización de este proyecto, que seguramente va a traer mucho valor y EBITDA adicional en el futuro para la compañía. También lanzamos otros proyectos, la compañía está incursionando un poco más fuerte en el segmento residencial, vemos un potencial muy grande con los créditos hipotecarios, el reciente blanqueo de capitales, cosas que están impulsando la inversión en el sector inmobiliario que venía un poco frenado en los últimos años. Así que lanzamos un nuevo shopping en La Plata, como ven ahí, distrito diagonal de unos 22.000 metros. La Plata es la quinta población más grande de Argentina, que no tiene shopping, con lo cual tiene el nivel de penetración por metro cuadrado más bajo del país, con lo cual creemos que va a ser un muy buen proyecto. Estamos lanzando el proyecto del edificio del Plata en el marco de la reconversión de la ciudad de Buenos Aires de comercial a residencial. Es un muy buen proyecto de 700 unidades frente al obelisco, 3 torres en Caballito, un proyecto residencial que une el edificio de Mercado Libre, que alquila Mercado Libre en el DOT con el DOT by the Shopping, que también creemos que va a ser muy interesante. Y además tenemos otras 2 torres para desarrollar residencias u oficinas en ese complejo comercial del Polo DOT, que ha tenido un crecimiento tan importante después de que la compañía desarrolló el edificio
del DOT y el edificio de oficinas Lindero. También tenemos capacidad para ampliar nuestros shoppings existentes y estamos pensando en lanzar una ampliación en Alto Palermo, en Soleil, Alto Avellaneda, que recientemente adquirimos un terreno lindero que adiciona 30.000 metros cuadrados al shopping, que es el número 4 en ventas del portafolio y en público. Así estamos muy contentos porque va a duplicar la superficie del Alto Avellaneda, que es el shopping de la zona sur de Buenos Aires. Muchos proyectos viniendo, mucho de esto no va a ser inversión desde IRSA, porque mucho lo estamos haciendo, sobre todo gran parte de lo residencial, como lo venimos haciendo en el pasado, a través de permutas. Esto es, la compañía vende la tierra, un tercero desarrolla y nos paga con metros cuadrados entre un 25 y un 30%, que en general es lo que vale la tierra sobre el total del edificio construido. Todo esto en el marco de un segmento que estamos viendo que está despegando, viene de años de pocas operaciones inmobiliarias, sin crédito hipotecario. Cuando uno ve la comparación con otros países, Argentina solo el 0,5% del PBI son hipotecas, comparado contra cualquier país de la región, que estamos hablando de 3-4%, y Chile, Brasil, otros más desarrollados en niveles muy, muy superiores. Pero bueno, ahora con la inflación en baja y varios bancos lanzando estos UVA, los préstamos hipotecarios linkeados a la inflación, estamos viendo que se empieza a recuperar la actividad. Las hipotecas alcanzaron ya, perdón, las escrituras en Buenos Aires alcanzaron los niveles ya del 2017-18, en la época de los UVA de la administración de Macri. Gran parte de eso se está haciendo con crédito hipotecario y ya hay ya se empieza a ver, aunque todavía es incipiente, los precios de real estate aumentando entre un 10 y un 15% comparado contra el año anterior. Algo interesante acá es que IRSA hoy, en todo lo residencial que tenemos lanzado y por lanzar, tenemos aproximadamente 300.000 metros cuadrados vendibles a recibir, ya sea por desarrollos propios o en permutas. Gran parte va a ser vía permuta. Y eso es un valor que hoy nadie lo está considerando, y que por cada X% que aumente el precio de real estate se traslada automáticamente en mayor valuación sobre este portfolio que hoy está como atrás de la escena, ¿no? No forma parte del EBITDA, son activos que no generan EBITDA, ni tampoco en el NAV están valuados de manera muy, muy conservadora. Así que bueno, este es un poquito un repaso de lo último que ya venimos hablando, pero bueno, buenas perspectivas para el negocio, y desde lo financiero también la posición es muy saludable, y ahí los dejo con Leonardo Magliocco, que les va a contar un poco sobre la posición financiera, y después entramos en la oferta. Gracias. Bueno, buen día para todos. Para arrancar, queríamos empezar haciendo un pequeño resumen de la gestión financiera y operativa desde la crisis del COVID del 2020 para acá. Trabajamos, digamos, más allá de lo que fue la refinanciación de las deudas y que estuvimos muy activos en el mercado de capitales, con casi 1.1 billón de emisiones de deuda, y también emitimos equity. Trabajamos en la simplificación de la estructura corporativa, fusionamos IRSA con IRSA Propiedades Comerciales, y hoy por hoy, digamos, la generación de flujos está sobre IRSA, donde está la deuda, y no hay una dependencia de dividendos como teníamos en el pasado. Vendimos real estate, principalmente oficinas, 576 millones de dólares en ventas, que fueron esencialmente a un proceso de desendeudamiento, que ahora más adelante lo vamos a mostrar, cómo bajó la deuda neta en forma abrupta. Nos volvimos más eficientes, o sea, gestionamos sobre los costos de operación y sobre la cobranza y la morosidad, que hoy están en niveles cercanos a cero. Y a su vez, a partir del 2023 empezamos a ver una recuperación. En el EBITDA de renta, o sea, hoy por hoy estamos por encima de los niveles prepandemia, y ahora lo vamos a ver. Y trabajamos mucho también sobre lo que es la estructura de capital. Distribuimos dividendos, o sea, no hubo tanto CAPEX en estos años, sino que bueno, se distribuyeron esos fondos, 259 millones de dólares en dividendos. Se recompraron las propias acciones, o sea, acá vimos una oportunidad desde la evaluación que tenían nuestras acciones en el mercado, y compramos el 3,9% de IRSA, de nuestras propias acciones.
y todo redundó en un proceso de desendeudamiento y de reducción del costo de financiamiento. Así que hoy por hoy nos encontramos parados, o sea, justo este año yo cumplo 20 años en finanzas de IRSA y creo que tenemos la posición financiera más saludable desde, digamos, de que yo tenga conocimiento y estamos preparados para una etapa de crecimiento hacia adelante. Esta es la evolución de la evita de renta, o sea, de la renta recurrente que generan los shoppings, las oficinas y los hoteles, que es esencialmente una medida de la caja de la compañía. Como pueden ver, digamos, hoy los últimos 12 meses al 31 de diciembre es una evita de 156 millones de dólares, en línea con lo que veníamos viendo en el año 2023 y 2024. Shopping se mantiene estable en 130 millones de dólares. Oficinas también, o sea, 14 millones de dólares contra 13. Hay una pequeña baja en hoteles, por esto que explicaba Santiago, el contexto macro, donde pasamos de ser muy competitivos en términos de tipo de cambio para que turistas extranjeros vengan a Argentina, que lo vimos en el año fiscal 2024, a este año con un nivel de peso más apreciado y menor afluente de turistas, y hay una disminución ahí de 20 millones a 12 millones de dólares. Pero bueno, es una pequeña caída en el EBITDA, pero cuando lo miramos con niveles pre-pandemia, estamos 19% arriba en términos reales. Y es un poco esto que explicaba Santiago, o sea, estamos en una atmósfera o en unos niveles de consumo que son altos, y estamos registrando, digamos, muy buenos niveles de caja para la compañía y de generación. Yendo a lo que mencionaba del proceso de desendeudamiento, acá se puede ver bien. Nosotros en el año fiscal 2020, cuando sumábamos IRSA e IRSA Propiedades, que en ese momento todavía no se habían fusionado, teníamos una deuda neta de 755 millones de dólares. E hicimos una reducción del 66%, teniendo al 31 de diciembre una deuda neta de 255 millones de dólares. Abajo pusimos algunas métricas, nada, es una posición súper conservadora de deuda, o sea, deuda neta sobre EBITDA de renta es 1.6 veces, loan to value es 12,3%, que, o sea, para una compañía de real estate es súper bajo. eh, y además lo que quería mencionar acá es que toda la deuda que tenemos es clean, o sea, no tenemos ningún tipo de garantía ni de collateral sobre ningún terreno, sobre ninguno de nuestros activos, o sea, toda la deuda es en condiciones similares hacia todo el mercado de capitales y hacia lo bancario, sin ningún tipo de preferencia. Y en lo que es la cobertura de intereses estamos en casi 9 veces, el EBITDA cubre los intereses del año. Y estas métricas considerando lo que es el EBITDA de renta, lo recurrente que vimos recién de centros comerciales, oficinas y hoteles, pero como mencionaba Santiago, tenemos casi un 40% de los activos que al día de hoy no generan renta y que el día de mañana la van a empezar a generar, y a medida que vayamos también recibiendo esos metros cuadrados residenciales van a ser caja nueva que va a generar la compañía, con lo cual, nada, aún estas métricas conservadoras, teniendo en cuenta esto, también son súper, mucho más conservadoras. A la derecha pueden ver lo que es el esquema de amortización de deuda. La idea, digamos, con este canje y nueva emisión sería estirar los vencimientos que tenemos este año y los años subsiguientes y llevarlo a un esquema más de largo plazo. O sea, estamos viendo oportunidades en el mercado internacional para poder estirar este perfil de vencimientos de deuda. Si bien no nos preocupa porque, como vimos, la generación de caja de la compañía es grande, pero sí nos permite, digamos, tener una posición más en el mediano largo plazo. Y ahí mencionar que recientemente, la semana pasada, nos aumentaron la calificación a AAA, y creemos que con esta operación, mejorando incluso más el perfil de vencimientos, digamos, más sólido se va a ver el esquema de deuda y de vencimientos de la compañía. En resumen, digamos, de la compañía, cuáles son sus fortalezas. Creemos que tenemos un portfolio premium que es único e irreplicable, o sea, con locations de centros comerciales en las principales ciudades del país, con oficinas premium en los mejores lugares de la ciudad de Buenos Aires, y una posición de mercado muy, muy reconocida. Tenemos un negocio que lo demostramos, digamos, en las distintas crisis, que es muy resiliente
y que, como dijo Santiago, se hace una cobertura natural frente a la inflación, en el caso de centros comerciales donde recibimos directamente bueno, un fijo y un porcentaje de las ventas de los locatarios, con lo cual la inflación se traslada directamente a nuestros ingresos y nos permite cobertura también de la devaluación. Como saben, o sea, todos los activos de real estate se están denominados y las operaciones son en dólares. Y por otro lado tenemos los segmentos de oficinas y hoteles que tienen flujos con cobertura a lo que es el tipo de cambio. Tenemos una fuerte generación de fondos y un bajo nivel de apalancamiento. Ahí, para dar una idea, el margen de EBITDA que tiene la compañía es 77%, o sea, con lo cual es una gran generadora de caja de cada fondo que ingresa, cuánto queda en la compañía como caja, y bueno, y la reducción de apalancamiento que ya mostramos. Tenemos un equipo directivo y de management de gran experiencia y de que supo actuar en distintos contextos y que conoce muy bien la volatilidad argentina, y que siempre, digamos, como dice abajo, tenemos una sólida trayectoria con los mercados de capitales y aún en los contextos más difíciles, el approach al mercado fue siempre de cumplimiento y nada, la verdad que parte de lo que es el crecimiento de este grupo se dio de la mano del mercado de capitales y es algo que valoramos mucho en la estrategia. Yendo a los términos y a las condiciones de esta oferta de canje que estamos presentando. Sí, quizás podemos hacer un stop a ver si hay algo de la compañía o dejamos la pregunta para el final, ¿no? Como Vamos para el final. Bueno, avanzamos con la oferta de canje. bueno, estamos ofreciendo una oferta de canje sobre las ON que tienen vencimiento en 2028 con cupón de 8,75, las IRCFO. Ahí un poco lo que estamos viendo con esta ON, que hoy tiene un outstanding de 141 millones de dólares, que ya amortizó una parte y ahora en junio va a volver a amortizar un 17,5%, con lo cual ya va a tener un 35% menos respecto al valor original que se había emitido, y hacia adelante con el esquema de amortizaciones anuales que tiene, va a volverse un título cada vez menos líquido. Entonces, frente a esto que decía de la oportunidad de hacer un título en el mercado internacional, extendiendo plazos, nos pareció una buena manera de que los accionistas que forman parte, los bonistas que forman parte de esta ON, puedan participar de la nueva, donde, digamos, el que participa a través del canje va a tener una prioridad en la locación y va a ser un título mucho más líquido y va a ser el título más referente de lo que es la deuda de IRSA. Y un poco, bueno, este tema de la liquidez, algunos inversores retail y bancas privadas nos venían trasladando la dificultad de que frente a cada cobro de amortización, como que generábamos un problema en cuanto a la reinversión de esos fondos. Entonces, acá es para quienes les gusta el crédito, lo viene acompañando hace años, la oportunidad de seguir con alocación en el crédito del grupo, y le estamos dando, digamos, preferencia en la alocación a quienes vienen del canje respecto a nuevos bonistas que puedan venir en un título y en condiciones que consideramos atractivas. El cupón de la nueva ON va a ser de 8%, pero estamos dando una relación de canje de $1.040 por cada 1.000 que se traigan de la ON existente. Esta relación de canje es o sea, de nominal contra nominal, no incluye intereses de vengados. O sea, los intereses de vengados los vamos a estar pagando adicionalmente en cash. Eso aproximadamente al día de hoy es, digamos, si decimos es un 4% que estamos dando por relación de canje, de intereses de vengados es un 2,4 adicional, que eso se va a estar cobrando en cash. Y esto es para la participación anticipada. La participación tardía, y ahora más adelante vamos a repasar un poco las fechas, ahí es par por par, o sea, no hay una relación de canje. La idea es incentivar para que los bonistas participen en la primera etapa del canje. El canje está sujeto, obviamente, a la realización de la nueva obligación negociable.
Y algo importante, digamos, que quería comentar, a diferencia de los canjes que nosotros hicimos en el año 2021, acá, digamos, este canje no se da en el marco de ninguna normativa del Banco Central, sino que es, o sea, totalmente voluntario. El bonista que le gustan estas condiciones participa y quien no puede seguir con la buena existente, digamos, cobrando con el esquema de amortización y flujo que estaba estipulado en dicha ON. Yendo un poco a las fechas, la oferta la lanzamos el 10 de marzo, el 24 de marzo terminaría lo que es la participación anticipada, que ahí, digamos, como es feriado en Argentina, Caja de Valores va a estar haciendo un corte el 20 de marzo a las 15 horas. Entonces, la fecha relevante para el inversor local es que puedan entrar con su participación en caja el 20 hasta las 15 horas. Y acá, por favor, tener en cuenta que esto es una cadena, ¿no? Y que el broker quizás pone un límite antes del 20 de marzo, un límite horario anterior o un día anterior. Entonces ahí es como que hay que comunicar bien los brokers a los inversores y que los inversores, por favor, pregunten en cada uno de sus brokers cuándo es la fecha de corte para no tener problema y entrar en tiempo y forma con las órdenes. Entre el 24 y el 31 de marzo se realizaría la emisión de la nueva emisión, sujeto a condiciones de mercado. El 31 de marzo sería la emisión y liquidación anticipada del canje, digamos, de todos los que entraron en el early, más los que entraron al New Money en la nueva emisión. Esa liquidación tiene lugar el 31 de marzo. Después continúa el canje para lo que es la participación tardía, que eso es hasta el 8 de abril, y la liquidación del 11 de abril es para quienes participaron del canje en la oferta tardía. Por último, repasando lo que son las condiciones de la nueva ON, es una ON 144 ARGS, es Senior and Secure, tiene calificación B de Fitch y AAA de Fix local, sería por un monto de hasta 300 millones de dólares, el plazo es a 10 años con 9 años de vida promedio, y esto es porque tiene 3 amortizaciones en 2033, 2034 y 2035. El cupón es del 8%, los pagos son semestrales con el esquema 30-360. El uso de fondos va a ser para CAPEX, capital de trabajo y refinanciación de la deuda existente. La suscripción mínima es de $1 y los múltiplos son enteros de $1. Va a cotizar en BIMA y que era lo que era anteriormente MAE, el A3 Mercados. La ley aplicable es Nueva York y abajo está el listado de los colocadores locales con los que pueden contactar para cualquier duda que tengan respecto al canje. Y como dijo Santiago, también desde la compañía, lo que es tanto el equipo de relación con inversores como de mercado de capitales, estamos a disposición para cualquier consulta, llamada o lo que necesiten. Bueno, con esto dejamos abierto a preguntas que puedan tener tanto de la compañía como de la transacción en sí. No mucho más de este lado. No, con esto vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Nos acompaña también Matías Gapironsky, CFO, para esta etapa del Q&A. Así que voy a ir lanzando las primeras preguntas que aparecen en el chat. Eh, bueno, el racional del canje y esta nueva emisión, quizás podemos empezar con eso. ¿Y cómo es el proceso de aprobación de una transacción de estas características? ¿Qué tal? Gracias, Santi. Buen día. Como contaba Leo, el racional, nosotros venimos trabajando muy fuertemente en toda la estructura de capital, simplificación y lo que no estaba hasta ahora es la posibilidad de realizar emisiones en el mercado internacional, en un mercado que venía cerrado, o el costo de acceder a ese mercado no tenía una justificación para la compañía. Hoy, a partir de otras transacciones de otros emisores corporativos argentinos, empezamos a ver que este mercado había apetito de inversores internacionales en ese plazo.
Con lo cual, cuando miramos la estructura de deuda, si bien el apalancamiento de la compañía era muy, muy bajo, todavía teníamos algo de concentración de deuda en los próximos años, que siempre lo que nos gustó, yo siempre digo, IRSA de alguna manera tiene una protección en cuanto a su hedge contra la deuda de activos de largo plazo, en cuanto a flujos, los flujos cubren claramente la carga financiera y las obligaciones de corto plazo de la compañía, pero siempre nos gustaba como tener esa deuda más de largo plazo. Entonces, el racional hoy es aprovechar eso, extender los plazos en condiciones que creemos que son buenas, y no depender de emisiones continuas en el corto plazo para refinanciar esas deudas. Proceso de aprobación, no sé bien a qué se refiere, pero proceso de aprobación de una ON para cualquier compañía, esto está establecido, bueno, en la ley del mercado de capitales, se requiere enviar todos los prospectos y documentos a la Comisión Nacional de Valores. Internamente necesita aprobación de directorio. No sé a qué se refería con proceso de autorización, pero básicamente es aprobación de la Comisión Nacional de Valores, aprobación del directorio, eh, y después la emisión internacional, bueno, tiene alguna complejidad adicional, no del regulador americano, pero sí de abogados americanos que revisan toda la documentación de la compañía. Y aclaro una cosa adicional, que la emisión se da en el marco también de un programa de obligaciones negociables que aprobó la Asamblea de Accionistas. Bien, acá preguntan por el uso de fondos, si podríamos repasar el destino de los fondos de la nueva emisión. Sí, bueno, como saben, la nueva emisión, primero, bueno, una aclaración adicional, primero el canje está sujeto a la nueva emisión, ¿no? O sea, no hay canje si no hay nueva emisión. La nueva emisión formalmente todavía no está anunciada, la estaremos anunciando en los próximos días. El uso de fondos, nosotros estamos pensando en un tamaño de hasta 300 millones de dólares, de los cuales se va a suscribir las personas que entren al canje. Entonces, parte de esos 300 millones de dólares no va a recibir fondos la compañía porque va a ser canje de una deuda existente. Por el remanente, eh, el uso de fondos va a ser, tenemos deuda de corto plazo y obligaciones que vencen este año, o sea, estaremos cancelando deuda que vencía este año, y el remanente es a financiar el plan de expansión de la compañía. Hay varios proyectos que mostraba Santiago que estamos lanzando, entonces los fondos son para financiar ese plan de expansión. Otra pregunta. Dice, ¿por qué en lugar de hacer este canje no emiten nueva deuda directamente? ¿A qué se debe? Bueno, lo estamos haciendo, no estamos emitiendo nueva deuda. El canje de alguna manera es darle la posibilidad de alocación a la gente que, que le gustaba el crédito y quería seguir teniendo una exposición. Esta va a ser nuestra única emisión internacional. Saben que nosotros tenemos varias clases de obligaciones negociables emitidas, todas el resto son en ley argentina y las hacemos en el mercado local. Entonces es darle la posibilidad a los tenedores que tenían ya la exposición internacional a seguir manteniendo esa exposición a la compañía. Nosotros adicionalmente tenemos es una opción de colear la ON existente, la serie 14, o sea, a partir de julio de este año, nosotros tenemos una opción de colear o total o parcialmente. Entonces puede pasar que en algún momento la compañía esté prepagando esa ON, y si alguien quisiera mantener la exposición, después ya no lo va a poder hacer, ¿no? Tendrá que ir al mercado secundario y comprar la ON en el mercado secundario. Entonces nos pareció una buena manera de seguir dándole la opción a seguir manteniendo el crédito, pero como decía Leo, es 100% voluntario, con lo cual hay gente que estimamos que va a preferir mantener las condiciones originales y los vencimientos originales, y no se le va a afectar ninguno de sus derechos, el que quien opte por hacer eso. Ahora, los que quieran sí mantener el crédito, esta es la forma de mantenerlo sin que después tener que ir al mercado secundario a comprar la ON, quizás a distintos valores de lo que
lo hagamos en el mercado primario. Bien, aquellos que queramos participar anticipadamente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Preguntan. Se comunican directamente con el broker. Sí, se comunican con el broker, le pasan la instrucción y bueno, el broker de ahí va a comunicar esa instrucción diariamente, entiendo, lo hacen en un globo a caja de valores y caja de valores, digamos, pone la postura en el canje y quedan los bonos ya bloqueados para participar del canje. Al entrar al canje con respecto a la liquidación correspondiente al pago de amortización del 17,5 de la ONIRC-FO el 22 de junio del 25, se va a recibir lo devengado y no pagado de esta amortización. No, no se paga, se recibe el interés, solo el interés de Ah, vengado. Lo que es el capital se cambia por por la nueva ON y lo que tiene de atractivo es la relación de canje, que es un 4% más respecto a lo que tenga el tenedor de la ON existente. Claro, a partir de que entran al canje ya no tienen más la ON anterior, ¿no? Entonces Claro, cobran lo que tenían que cobrar de intereses de vengados hasta el momento que optaron por el canje, a partir de ahí es una nueva ON, con lo cual ya no hay amortizaciones en este año. ¿Hay un porcentaje de adhesión mínimo para que se efectivice el canje? no, no hay una condición mínima del canje en sí. Sí, el canje está sujeto a la realización del nuevo financiamiento, de la nueva ON. ¿Cuándo comienza? Varias preguntas relacionadas con el periodo de difusión de la emisión. ¿Cuándo arrancaría Es un eso? poco lo que decíamos, lo vamos a anunciar, eh, digamos, en algún momento, digamos, para que den los 3 días de difusión y que la licitación se dé entre el 24 y el 31 de marzo, que es la fecha desde que termina el early hasta que se liquidaría la nueva ON. Sí, tenemos que cumplir con plazos legales que regulan todo este tipo de operaciones. El canje en sí tiene un periodo más largo de lo que es una emisión nueva. Entonces, por eso es que estamos lanzando primero el canje y después se lanza la emisión nueva. No tenemos una precisión exacta de qué día lo vamos a hacer, pero aproximadamente esos son los plazos que dijimos. ¿Piensan mejorar en este periodo la propuesta de canje? No, 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 no. No, lo que estamos haciendo sí es poniendo un plazo distinto. O sea, la gente que opte por canjear, claramente los incentivos económicos para hacerlo son antes de la fecha anticipada de vencimiento, o sea, el día 20 que vence en caja de valores. Obviamente que ahí recibirían esa relación de 1,04. Si lo efectúan posterior a esa fecha, la relación de canje ahí es 1-1, con lo cual todos los incentivos económicos es para hacerlo antes. Ahora no estamos pensando en mejorar la oferta. Acá vuelven a preguntar si podemos compartir nuevamente los beneficios claramente del canje. Ya creo que un poco lo dijimos, pero por ahí reforzar los dos o tres beneficios de participar. Yo lo resumiría primero en la relación de canje es 1,04. Segundo, seguir manteniendo exposición en la compañía si es que les gusta el crédito y quieren hacerlo. Esta va a ser la única obligación negociable con ley New York, que probablemente sea como la parte más estructural de nuestra deuda de largo plazo. Probablemente sea el título con más liquidez de los que nosotros tengamos por el tamaño, ¿no? Acá estamos hablando de hasta 300 millones de dólares, con lo cual por tamaño debería ser el título más líquido. Y respecto de lo financiero, ahí cada uno tiene que hacer su evaluación si cree que es conveniente o no es conveniente, y si la tasa es suficiente para lo que cada uno espera. Esa parte se las dejo a cada uno de ustedes o a sus asesores que así lo evalúen. Repasando porque hay muchas preguntas.
Y entonces el canje es 1040 ON por 1000 ON, a pesar de que el valor residual es de 82,5, o sea, por 1000 títulos y RCFO se recibirán 1040 de la nueva ON, a la par. Ujú. Correcto. En realidad no, no. Corregime, Leo, si me equivoco, pero lo que estamos dando es por el valor residual que tengan a cobrar, 1,04. Es decir, la OR está originalmente eran 170 millones de dólares. Se amortizó una cuota y estamos en 142. Entonces, si todos canjean, lo que vamos a estar dando es 142 millones de dólares por 1,04, no los 172 millones de dólares por 1,04. Lo que cobró, se cobró. Sí, ¿Se ahí entiende? Entonces, sobre el valor residual. Para el residual. sí, ahí en la documentación lo llamamos el factor de amortización, digamos, a lo que era el valor nominal original, hay que aplicarle el 0,825, que es neteado de la amortización que ya se hizo, y a ese valor, que es el residual, se le multiplica por 1,04. Hay una pregunta relacionada con la compañía, con el impacto del home office y la venta online, el e-commerce en los segmentos de oficinas y locales comerciales. La verdad que como mostramos recientemente, los dos segmentos están recuperándose fuertemente. Obviamente, son complementarios. En las oficinas se adoptó un modelo híbrido, pero con un mayor retorno a la presencialidad evidenciada del último año y que está ocurriendo a nivel mundial. De todas maneras, el segmento de oficinas premium en Argentina es pequeño, no hubo inversión durante los 10 años y hoy los niveles de ocupación son muy altos y en un escenario de crecimiento de PBI y compañías viniendo al país, inversiones y demás, yo creo que van a ser necesarias más oficinas premium en los principales corredores de Buenos Aires. Y la parte del e-commerce en los shoppings, la verdad es que son complementarios. Obviamente es una tendencia creciente, pero nuestros shoppings se fueron adaptando muy bien a esos nuevos hábitos del consumidor, se han convertido en centros de experiencia donde ya no es solo ir a comprar, sino es ir a pasear, es ir al cine, es ir a comer. Los restaurantes y los patios de comida los hemos mejorado y hoy son joyas en los centros comerciales. Y hoy tenemos niveles de públicos sorprendentes para la post-pandemia. Y nuestros shoppings además están muy bien ubicados, son muy urbanos, están en lugares de muy alta densidad poblacional, que uno llega caminando. Tenemos pocos shoppings en las afueras o que uno tenga que ir en auto. Y esos son los centros comerciales que uno ve las tendencias en el mundo que más resilientes han sido a ese cambio. Así que creemos que el segmento va a seguir creciendo y los números van a seguir convalidándose en nuestro portfolio. Eh, y vemos si tenemos alguna más. Si la nueva ON va a ser callable, Sí, va a tener un on-call por 4 años y a partir de ahí va a tener distintas llamadas de call, eh, como usualmente se pone en estos casos, ¿no? De medio cupón, un cuarto de cupón y un octavo de cupón, quedando a la par para los últimos años de la ON, digamos, pudiendo pelear a la par los últimos años. relacionado con el new money en la licitación, ¿es posible que salga un precio distinto de uno? Para quienes vienen a través del canje es una adhesión, digamos, es a un precio de 1 y una tasa de 8. Eh, y bueno, después la licitación dependerá, la idea es o lo que pensamos es que van a ser similares las condiciones, queda sujeto ahí a las condiciones de mercado del día que hagamos la licitación. Dice, sobre la nueva si es bullet, eso ya lo mostramos, que amortiza los últimos 3 años, un tercio, un tercio, un tercio. Eh, Otra relacionada con la compañía, si tienen en mente balancear los negocios de oficinas y hoteles, teniendo en cuenta que representan menos de un 20% de generación del EBITDA entre ambos negocios, en comparación con centros comerciales que genera el 80%. La compañía va a seguir creciendo en las distintas líneas, va a tomar seguramente más fuerza el segmento residencial, que hasta ahora eran algunas permutas que se venían haciendo, y ahora al lanzar muchos proyectos de cara al 2028 en adelante, va a haber mucho cash de unidades
que empezamos a recibir y que las compañías las va a ir vendiendo, con lo cual ese segmento residencial va a ir tomando fuerza. Y después seguiremos creciendo en todos nuestros segmentos de renta. Hoy los proyectos que está desarrollando la compañía son de usos mixtos, donde anclamos quizás con un centro comercial, por ejemplo, en La Plata, y luego desarrollamos o nosotros o vía permuta edificios o alguna oficina. Todo apunta a desarrollos de usos mixtos, donde quizás un centro comercial es el ancla, pero después lo residencial acompaña y quizás ahí en ese contexto aparece algún hotel, alguna oficina, con lo cual, sí, yo creo que naturalmente se va a ir diversificando eso. Hoy, después de haber vendido muchas oficinas post pandemia y quizás el sector hotelero que está ahora con este desafío de coyuntura, aparecen los shopping como con más fuerza en la distribución, pero creo que va a ir compensándose un poquito con otros segmentos de cara al futuro. Sí, Así que, agregar ahí también que lo interesante también es que el segmento residencial es un segmento dolarizado, ¿no? Tanto los terrenos como los departamentos en sí, como saben, en Argentina se operan y se transan en dólares, con lo cual nada, es también una compensación por ese lado, es decir, estamos sumando también con exposición a lo que es el dólar. sí, la tranquilidad también de que el negocio de centros comerciales que operamos hace 30 años ha tenido unos rendimientos muy buenos todos los años. El único año donde eso no ocurrió fue en el 2020 con la pandemia, porque el negocio estuvo cerrado. Pero es una vez en 100 años. Después, los dos periodos más críticos, que pueden haber sido el 2001 y el 2000, ahora el 24, con el ajuste de la suba de tarifas y el impacto en los salarios reales del shock de esta administración de los primeros 6 meses, tuvo un impacto de -18, -20% de caída en las ventas en términos reales, que rápidamente se recuperó. Así que es un negocio muy resiliente, muy sólido, 80% de margen de EBITDA, muy estable y que irá creciendo en línea con la actividad económica, con la recuperación de los salarios. Creo que después quizás hay algunas preguntas por ahí muy puntuales de cálculos, que ahí los invito a escribirnos. Tenemos ahí ir@irsa.com.ar, es nuestro canal donde recibimos todas las consultas de inversores. También vía telefónica, de la manera como quieran comunicarse con la compañía. Vamos a seguir haciendo vamos a seguramente hacer otros webinars relacionados con toda esta transacción este mes. Eh, pero creo que abordamos lo más importante quizás alguna se me pasó, los meses de pago de intereses. No, son intereses Semestrales. semestrales y si eso, digamos, se emite el 31 de marzo, seguramente va a pagar el 30 de septiembre y el 31 de marzo de cada año. Eh, No, y acá preguntan por la pérdida contable de los 40.000 millones del último balance. Bueno, eso es una pérdida justamente bien contable que no implica ninguna derogación de efectivo relacionado con el fair value, el valor razonable de las propiedades de inversión y el ajuste por inflación. Cuando la inflación supera la devaluación, tenés que marcar una pérdida en el balance por justamente el impacto de ese ajuste por inflación en las propiedades denominadas en dólares. Es algo absolutamente contable, por eso siempre nosotros mostramos el Adjusted EBITDA que excluye esa línea del valor razonable de las propiedades de inversión y te muestra realmente un concepto más de erogación de efectivo o de caja, digamos. Pero bueno, es bueno comentarlo porque muchas veces se piensa que la compañía le está haciendo mal o está perdiendo plata o en la prensa a veces salen números, IRSA perdió una millonada y en realidad es un efecto netamente contable. Sí, si lo miramos eso en dólares, mejoró la evaluación. Mejoró la evaluación de centros comerciales en dólares. Eh, entonces la pérdida tiene, como decía Santi, de reexpresarlo a pesos ajustado por inflación. Y eso depende, acá preguntan si se puede repetir, eso depende de la inflación y la devaluación del dólar MEP, en este caso de las oficinas y las reservas de tierra están evaluadas a MEP, el oficial en el caso de los shoppings, es eso, digamos, si la Ahora, devaluación... supónganse que mañana
hay una devaluación, probablemente el efecto inmediato de eso sobre nuestro balance es una ganancia, Ganancia, claro. porque tenemos X dólares en activos que los tenemos que reexpresar a pesos. Entonces, toda esa diferencia de cambio inicialmente es una ganancia. Ahora, si después hay inflación que supera esa devaluación, marcas una parte. Eso nos genera algo de volatilidad en el balance. Van a ver que hay años que marcamos fuertes ganancias por esto, otros años fuertes pérdidas. Tiene que ver con estas dos variables que no controlamos, que no podemos hedgear el balance. Eso, que el costo sería una ridiculez, pues en el fondo esto no es un efecto de caja, sino un efecto contable, con lo cual sí, estamos expuestos por la regla contable argentina a esto. Si tendríamos balances en dólares, esto no existiría y nada, sería la parte que yo siempre digo, si queremos ver performance de IRSA, cómo mirarlo es el EBITDA que genera la compañía, EBITDA ajustado, y después sí, su carga financiera, si está pagando muchos intereses o pocos intereses, eh, ahí se ve cuál es realmente la situación financiera de la compañía. Con esto creo que podemos concluir la presentación. De nuevo, los invitamos a estar en contacto con el grupo y con IRSA en el caso de que necesiten evacuar otras dudas o hacer algún follow-up call. Estamos a absoluta disposición durante todo este proceso y siempre en adelante también. Así que gracias por la participación y esperamos contar con ustedes una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias.